Madre mía, la que se está liando con Demet Özdemir y Can Yaman. Parece que la sombra de lo que fue su amor ha vuelto a crecer, ¿y de qué manera? Llevamos tiempo hablando de ellos, ¿verdad? Que si se vieron, que si no, que si él está en Italia, que si ella en Turquía, pero ahora, zas. Algo ha pasado que ha puesto a todo el mundo a hablar de nuevo. Lo que yo me pregunto es, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque a ver, ellos fueron la pareja de moda, ¿os acordáis? Las revistas, la prensa, todo el mundo pendiente de ellos. Y luego, de repente, ¡pum! Se acabó. Y desde entonces cada vez que se cruzan o hay un pequeño rumor, la gente se vuelve loca. Y es que para ser honestos, hay un salseo aquí que no es normal. La gente está dividida. Unos dicen que es todo un montaje para seguir dando que hablar, porque ya sabéis cómo funciona esto de la fama. Otros, en cambio, juran y perjuran que todavía hay algo entre ellos, que la chispa sigue ahí. Yo, la verdad, estoy un poco entre dos aguas. He estado leyendo por ahí, viendo lo que se comenta en las redes, y hay mucha gente que piensa que este acercamiento, si es que lo hay, es porque ambos saben que juntos dan muchísima audiencia. Can Yaman está arrasando en Italia, ¿quién lo duda? Y Demet Özdemir sigue siendo un bombón en Turquía y cada vez más conocida internacionalmente. Si se juntan, boom. Explosión mediática asegurada. Pero, ¿y si no es solo eso? ¿Y si hay sentimientos de por medio? A ver, que fueron pareja, que se querían, eso lo vimos todos. No creo que fuera todo teatro. La vida da muchas vueltas y a veces uno se da cuenta de lo que ha perdido cuando ya no lo tiene. ¿Podría ser este el caso? Lo que sí tengo claro es que la forma en que se están dando las cosas, o los rumores, claro, es muy estratégica. No es casualidad que estas historias salgan ahora, justo cuando cada uno está en un momento clave de su carrera. Es como si estuvieran jugando con la atención del público. Me da la impresión de que están alimentando la nostalgia de sus fans. Todos recuerdan la pareja de Erkencikus y les encantaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un proyecto. Y ellos, que son listos, lo saben. Lo más interesante para mí es esa espera. Esa cosa de a ver qué pasa, a ver si vuelven. Es como una novela turca en la vida real. ¿Cuánto de verdad hay en todo esto? ¿Cuánto es puro marketing? Lo que yo sospecho es que hay una mezcla de ambas cosas. Siempre la hay, ¿no creéis? Ellos saben que tienen una conexión especial, y no hablo solo de la química en pantalla, que era brutal, sino de esa conexión que genera millones de clics. Y mientras haya interés, ellos van a seguir jugando esa carta. Pero claro, también está la posibilidad de que uno de los dos, o ambos, se esté planteando seriamente si vale la pena intentar revivir algo. A veces las cosas terminan por una razón, y retomarlas puede ser complicado. A mí me parece fascinante cómo, después de un tiempo, la gente sigue obsesionada con ellos dos. Demuestra el impacto que tuvieron como pareja. Y es que, admitámoslo, tenían una magia especial. Ahora, la gran pregunta, la que todos nos hacemos y la que va a hacer que esto siga dando que hablar por semanas, ¿creéis que esta vez es diferente? ¿Creéis que hay una posibilidad real de que Demet y Can se reconcilien, o es solo una estrategia inteligente para mantener viva la llama de su fama?